Video de Finanzas con Alejo. Bueno, se acercan las elecciones, así que la pregunta de todos es, ¿qué hacemos con nuestra cartera? ¿En qué nos conviene invertir? ¿Cómo afecta las elecciones, un posible resultado de tal o cual lado a mis inversiones y cómo puedo hacer para protegerme? Bueno, eso lo vamos a ver todo. Y la pregunta que se repite es, elecciones 2023, ¿en qué conviene invertir? Y vamos a ver un poquito, ¿sí? Cómo se ha ido moviendo todo. Acá lo que les traigo es el Merval, el mercado de valores, el índice del Merval, para ver cómo ha ido evolucionando durante estos últimos tiempos, ¿sí? Y lo que vemos es que, fíjense, desde el 2022, ¿sí? Ha sido un gran año argentino, por lo menos en el 2022, para el mercado financiero. Y el S&P Merval tuvo una suba del 40% en dólares, ¿sí? Medido al contado con liquidación, ¿sí? Al dólar cable. Un 40%, se apreció un 40%. Pero en 2023, obviamente los inversores han sido un poco más cautelosos con este mercado. Obviamente, ¿por qué? Y porque se vienen las elecciones. Fíjense que durante febrero y marzo, ¿sí? Que tenemos esta zona. Bueno, obviamente durante febrero y marzo tuvo una corrección y de hecho desde que el Merval marcó su último máximo, llegó a tener una caída de más del 20% en dólares, ¿sí? Entonces ahí ya esto nos anuncia que, bueno, hay cierta incertidumbre o cierto temor de los inversores o cierto cuidado de los inversores de cómo se puede mover el mercado. Pero bueno, sin embargo, a pesar de esa caída, tenemos que destacar que en lo que va el 2023, el mercado argentino se ha revalorizado un 12% en dólares, bueno, lo que demuestra cierto optimismo, pero lejos de ser algo exorbitante, ¿sí? No es que, uy, qué locura, qué bien que está Argentina, ¿sí? Podemos acá ver algunas cosas, ¿sí? A principios de julio, cuando asume Batakis, el mercado cae, a fines de julio, principios de agosto, asume Massa, el mercado empieza una suba. Y ustedes dirán, bueno, ¿se solucionó algo o no? Nada. Básicamente seguimos igual, nada más que en su momento fue como una bocanada de aire fresco, ¿sí? Entonces, claramente al mercado como que tuvo cierto optimismo, era una cara nueva, por así decirlo. Bien, bueno, ¿cómo nos impactan en las elecciones? Bueno, obviamente los periodos electorales en Argentina suelen tener distintos eventos de incertidumbre y nos van a generar muchísima volatilidad o mayor volatilidad de la normal en el mercado. Obviamente tenemos experiencias negativas y positivas en las distintas cotizaciones de los activos financieros, luego siempre de las elecciones. El acontecimiento más reciente o más conocido nos lleva recuerdan las pasos del 2019, ¿sí? Con la victoria sorpresiva de Alberto Fernández sobre Mauricio Macri por una diferencia de 16 puntos porcentuales. El mercado en ese momento, por ese suceso, cayó un 49%, ¿sí? Se sorprendió de este resultado y no le gustó nada, ¿sí? Básicamente cayó un 49% en dólares. Pero a su vez también tenemos un evento contrario, una sorpresa positiva para los mercados financieros que fue en las elecciones legislativas del año 2013, ¿sí? Donde el oficialismo, en ese momento el frente, bueno, kirchnerismo, no era frente de todos en ese momento el oficialismo no logró una buena elección. Entonces, en ese sentido, el resultado fue totalmente opuesto, ¿sí? Y dio un inicio, ¿sí? Fíjense acá, en el 2013, fines de 2013, dio un inicio a un rally del mercado principalmente de acciones con subas del más de 200% en dólares en los siguientes 4 años y lo podemos ver totalmente acá. ¿Sí? Eso fue después con el gobierno de Macri y todo. Después tuvimos un 36% entre las elecciones legislativas del 2013, ¿sí? Fíjense, y en las elecciones presidenciales del 2015, ¿sí? A partir de ahí, un 127 entre esas y el máximo histórico alcanzado en el índice el 31 del 1 del 2018. A partir de ahí, ya con el gobierno de Macri con poca fuerza
y previniendo que podía haber otra lista que gane en las elecciones, bueno, a partir de ahí el mercado se vino a pique. Por lo tanto, ahí tenemos dos escenarios o dos casos donde podemos ver algo positivo y un caso positivo y un caso negativo de cómo reaccionó el mercado argentino, el Merval, el mercado de valores. Bueno, ahora veamos un poquito cuál es el escenario más probable. Acá le traigo lo que es la evolución mensual del ICG de diciembre del 2011 hasta ahora, ¿sí? Y entonces, en cuanto al potencial resultado de las elecciones presidenciales que tenemos de este año, desde mi punto de vista y el de varios analistas, bueno, hay varios factores que anticipan una mala elección por parte del oficialismo, ¿sí? Y por lo que podemos ver, si tomamos en cuenta la evolución, como ya les dije, el ICG, que es el índice de confianza en el gobierno, que lo hace el DITELA, ¿sí? La Universidad de Torcuato Di Tella. ¿Y qué mide este índice? Bueno, mide la evolución de la opinión pública respecto del- de cómo está desarrollando sus tareas el gobierno nacional, ¿sí? Y nos varía tiene un mínimo de 0 y un máximo de 5, ¿sí? Lo mide entre 0 y 5. Fíjense que revela un deterioro en la imagen del gobierno percibida, ¿sí? Por la población general. Fíjense que está de 0 a 5 en un 1,77 promedio. Fíjense cómo había arrancado con el tema, recuerdan, de la pandemia, ¿sí? Y cómo se ha ido derrumbando completamente. Tenemos el pico cuando Alberto se encuentra que Alberto no cumple con la cuarentena, hace la fiesta en Olivos, bueno, y a partir de ahí, en términos económicos, también ha sido desastroso. Bien, entonces nosotros tenemos que durante la gestión de Alberto, el índice alcanzó un máximo de 3,29, como ya les dije, en abril del 2020. Pero desde aquel momento la imagen de la gestión, ¿sí? Comenzó una tendencia a la baja y el último registro de marzo del 2023 es de 1,18. Y este valor se encuentra un 40%, ¿sí? Por debajo del correspondiente, ¿sí? Al último mes de la administración de Mauricio Macri. En el 2019, ¿sí? En el último mes de 2019, el de Mauricio Macri medía 1,97 y en el último mes, acá lo podemos ver, 1,97. El último mes, sí, el promedio de Macri fue de 2,27 y el promedio de Cristina fue de 1,83. ¿Sí? Esto todo medido según la Universidad de Itela, ¿sí? El índice de confianza en el gobierno. Entonces, si nosotros, a ver, si en 2019 el gobierno de aquel entonces, ¿sí? de Mauricio Macri tuvo una derrota tras los comicios, ¿sí? Bueno, si nos basamos en eso y en este indicador, el panorama para el gobierno actual es incluso más desafiante, aún más complicado todavía, ¿sí? Y en esa misma línea, nosotros viendo la historia hacia atrás, bueno, no se ha dado hasta ahora que quien gobierna logre ganar una elección con el ICG, sí, con el índice de confianza del gobierno menor a 2,1. Es decir, hasta ahora, nadie que tenga un índice de confianza de gobierno menor a 2,1 ha podido ganar las elecciones, ¿sí? Recordemos que Mauricio Macri tuvo en el 2019 un 1,97, ¿sí? Y Cristina también estaba por debajo del 1,97, más cercano al 1,80, ¿sí? 1,70 y pico. Entonces, eh, ¿qué podemos ver con esto? Bueno, que hay, por lo menos con este índice, ¿sí? De confianza del gobierno, debería, o hay varias chances de que el resultado no salga a favor del oficialismo y salga a favor de la oposición. ¿De qué oposición? No sabemos si de Juntos por el Cambio, si de Libertad, es decir, de la parte de Patricia Bullrich o Horacio Rodríguez Larreta, o también la parte de Libertad Avanza con Javier Milei, ¿sí? Que ha tornado y ha levantado muchísima fuerza, por lo menos podemos ver en las últimas encuestas, ¿sí? Bueno, vamos a ver distintas alternativas de inversión con respecto a esto. Bueno, una de las alternativas que pueden ser interesantes para quien invierta a cortísimo plazo, 30 días, no mucho más, eso es corto plazo acá en Argentina, y que está acostumbrado a cosas como plazo fijo, bueno,
pueden ir por las letras del tesoro de descuentos, conocido como LEDs. Yo ya he hecho un video, acá arriba a la derecha se lo estoy dejando. Si las LEDs están arrojando un rendimiento nominal superior a un 80-85% anual, que con reinversión podrían generar una tasa de interés efectiva que supera una TEA, ¿sí? Que supera el 125% anual. Estos instrumentos obviamente permiten realizar una inversión a corto plazo, incluso con cobro, bueno, ahora a fin de abril esto ya fue, es decir, a menos días que un plazo fijo, ¿sí? Porque nosotros lo ponemos hoy, por ejemplo, 9 de mayo, y podemos cobrar al 31, es decir, no hace falta sí o sí 30 días. Bien, entonces podemos tener esos distintos plazos, ¿sí? Pudiendo salir antes o no de las elecciones como nosotros querramos. Bien, bueno, después, para quienes no quieren saber nada, obviamente con inversiones con rendimiento en pesos, que hay muchos, ¿sí? También hay opciones que pueden darle tranquilidad y un cobro en dólares, como son las obligaciones negociables, que son bonos de deudas o bonos corporativos de reconocidas empresas, ¿sí? Estas ON se pueden adquirir con pesos o dólares y pagan interés en la divisa estadounidense y además devuelven el capital, como siempre les digo, invertido en dólares. Bien, una opción de obligaciones negociables que resulta atractiva puede ser la YPF, que vence en julio del 2025, ¿sí? La podemos ver como YCA6O, ese es su ticker en la bolsa. Paga intereses semestrales de 4,25 por cada semestre, es decir, un 8,5% anual en dólares. Y como además cotiza a menor valor que su pago de capital final, obviamente está cotizando bajo la par, entonces el rendimiento considerado, sí, eventual, es decir, su TIR, va a superar el 10% anual en dólares. Una linda inversión, obviamente recordando que el riesgo del emisor, que es YPF, ¿sí? Que está bastante metido el gobierno. Otro, eso siempre hay que tenerlo en cuenta, obviamente, ¿sí? El riesgo del emisor, de quien emite la deuda. Y otra opción, ¿sí? Puede ser Geneia, la obligación negociable de Geneia que vence en septiembre de 2027, GNCXO, la pueden encontrar con el ticker, que paga intereses semestrales de un 4,375% en dólares, ¿sí? Eso más o menos nos queda en un 8,8 aproximadamente, que además tiene la particularidad de que no paga todo el capital al final, ¿sí? Sino que va amortizando anteriormente. Entonces, cada semestre se irá cobrando un 10% del capital en moneda estadounidense, entonces no tenemos todo el riesgo de cobrar al final, que eso está muy bueno también saberlo. Bueno, también alternativas de inversión para quienes quieran estar fuera de las obligaciones negociables, pero tengan un perfil de inversor un poquito más agresivo. Puede ser un buen momento para tomar una dosis de riesgo en el mercado local, en la bolsa local, en el Merval. Tenemos como atractivo en el mercado BIMA, ¿sí? Para poder posicionarse en un corto plazo por el tema de las elecciones, ¿sí? Eh, y mirando un mediano plazo, podemos ir por transportadora del gas del norte, ¿sí? O transportadora del gas del sur. Estas pueden ser alternativas interesantes. Otras acciones también con posible buen desarrollo, ¿sí? Del sector industrial y energético. Podemos encontrar Aluar, Mirgol y obviamente, como decíamos, YPF o Vista Energy por el tema de vaca muerta. También sabemos que tienen bastante pisado los precios. Y ante una baja en la tasa de intereses en Estados Unidos, podemos apostar a algunos CDRs, ¿sí? Más de la parte tecnológica, como Google, Apple y Microsoft. Entonces, a ver, ¿por qué me tiro tanto en la parte local a la parte más energética? Bueno, la energía no regulada me parece algo para destacar. ¿Por qué? Porque son varias las empresas que tienen interesantes fundamentales, tanto en petróleo como en energía. Y ahí puede entrar, por ejemplo, Central Puerto, Transportadora Gas del Sur, Gas del Norte, Pampa Energía, YPF, ¿sí? Y recordemos Pampa Energía y YPF con todo lo de Vaca Muerta, eso es muy importante tenerlo en cuenta, no es menor el pozo de Vaca Muerta. Y adicionalmente, podemos hacer algunas menciones en la parte de servicios públicos, ¿sí? Pero bueno, un ajuste de tarifas, ¿sí? Eso también podría evidenciar una mejora en los ingresos. Si bien en la última parte se hizo un ajuste de tarifas, pasa que no es tanto, ¿sí? Eso después se termina perdiendo por la aceleración de la inflación, especialmente en el segundo semestre con el desfasaje que hay totalmente de precios, ¿sí?
En el caso del sector de materiales, bueno, lo consideramos un poquito más defensivo el sector. Entonces, a la hora de invertir, por lo que en el caso de que la sorpresa electoral sea positiva, es decir, eh, que para el mercado, en este caso positivo, sería que gane Libertad Avanza o el PRO, es decir, que no gane el oficialismo, ¿sí? El impacto en las acciones obviamente va a ser menor que en otros sectores porque se considera defensivo, ¿sí? Pero a su vez se trata de un sector que viene presentando vaivenes en cuanto a despachos, ¿sí? Tanto en lo referente a exportaciones como a términos de venta local, ¿sí? Y obviamente si decimos, bueno, términos financieros o de empresas financieras, bancos, etcétera, bueno, vemos bastantes dificultades, incluso en ámbitos internacionales, y todos los bancos han experimentado ciertas dificultades para poder dinamizar todo el volumen total de depósitos. Incluso recuerden que están muy expuestos a deuda pública, recuerden que ellos directamente pasan todos los depósitos, la mayoría al ELIX, porque está pagando una muy buena tasa, entonces está muy expuesto a lo público. Entonces, podemos decir que en caso que se produzca un escenario positivo y el mercado argentino reacciona al alza, bueno, las empresas del sector energético pueden, eh, pueden ser un buen instrumento porque tienen eh, bastantes buenos balances, han tenido la verdad, y podrían ser beneficiados. Y por otro lado, en caso de que la reacción del mercado sea negativa, bueno, podemos pensar que un sector menos perjudicado también sería el de energía, porque bueno, por los balances que tiene, entonces prefiero irme a empresas con mejores fundamentales. ¿Sí? En términos de riesgo y beneficio, para mí entonces las energéticas en este caso serían la mejor, y el que no quiere tocar mercado local, directamente me voy afuera y ante una baja de interés en Estados Unidos, nos vamos a CEDAR tecnológicos como Google, Apple y Microsoft, que son auténticos empresones, ¿sí? Entonces, eso la verdad que sería muy bueno a la hora de defenderse en caso de querer estar en el mercado de afuera, ¿sí? Mercado internacional. Entonces, bueno, con todos estos instrumentos es lo que nos importa a nosotros para estar atentos a la hora de las elecciones. Cualquier comentario me lo pueden dejar aquí abajo en la caja de comentarios. Espero que les haya gustado el video, que les sirva y nos estamos viendo en un próximo video de Finanzas con Alejo. Saludos.